Toda la semana el plan de austeridad de Andrés Manuel López Obrador ha sido un tema polémico. En principio, él lo anunció, ganará 108,000 pesos, que es el 40% del sueldo del actual mandatario Enrique Peña Nieto, quien gana 270,000 pesos. Andrés Manuel dice que nadie puede ganar por encima del presidente de la República, que lo dice la Constitución. Bueno, ¿cuánto ganan los diputados federales? 74,000 pesos, pero solo de salario, porque hay que sumarle prestaciones y un montón de cosas. Ya hay una propuesta por parte de Morena, en voz de Horacio Duarte, para reducir estos salarios al 50% y pagarles 37,000 pesos mensuales. En el caso de los senadores, la dieta es de 174,000 pesos, pero Martí Batres ha propuesto que se reduzca a 90,000 pesos. Eso es más o menos por donde vamos con el plan de austeridad de Andrés Manuel López Obrador. Y yo quiero saber, por supuesto, la opinión de nuestro analista de miércoles, Guillermo Valdés. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, Azucena. ¿Qué opinas del tema de reducción de sueldos? ¿Te Pues parece mira, que es la solución? No. Bueno, o sea, yo creo que de entrada hay que decir, hay que acabar los privilegios y hay que ser una administración austera en términos de no hacer gastos superfluos, excesivos, duplicados, etcétera. Pero esto de bajar los sueldos así de golpe a la mitad y que todo mundo parejo, tiene complicaciones muy severas, o sea, porque normalmente el presidente puede definir los salarios o proponer el tipo de salarios para el Poder Ejecutivo, pero no para el Poder Legislativo ni para el Poder Judicial. Eso son poderes autónomos que tienen que decidir lo conducente. O sea, no entra la Suprema Corte, diputados, ni el Poder Legislativo, senadores, así es. ¿El INE? Son órganos autónomos Tampoco. que también están constitucionalmente protegidos en eso. Entonces, aquí el problema es que haz de cuenta que tienes las uñas muy largas y pues hay que cortártelas, ¿no? Y en vez de traer unas tijeras para hacer bien el corte, traen un machete y entonces te vas a llevar los dedos. Porque además, Memo, mira, veíamos los salarios y no es el gran número del salario, son otras prestaciones. El aguinaldo, la asistencia legislativa, atención ciudadana, vales para alimentos, seguros de separación, etcétera, etcétera. O sea, tú ves el salario y dices, bueno, 74,000 pesos, no es tan elevado. No, o sea, te digo, hay excesos, ¿no?, que tienes que cortar y ojalá lo reduzcan, sí, pero hacer una medida, decir, o sea, todo mundo en el gobierno va a ganar menos de 108,000 pesos. Poder judicial, poder legislativo, poderes ejecutivos, empresas, etcétera, es una desmesura porque tú tienes que hacer funcionar el gobierno. Una cosa es evitar lujos y desperdicios y robos y etcétera, y otra cosa es que tu administración pública funcione. O sea, tú no puedes ignorar que los funcionarios competentes, bien calificados para áreas muy técnicas como muy Hacienda, como economía, telecomunicaciones o en empresas como CFE, como Pemex, si tú les bajas el salario se los va a llevar la iniciativa privada y te vas a quedar con empresas mal administradas y mal operadas técnicamente y con secretarías con carencias graves de profesionistas experimentados. Entonces el gobierno puede funcionar terriblemente mal. Ahora, digamos, me voy al extremo, 107,000 pesos, digamos que ganan los funcionarios que no pueden ganar más de 108,000. ¿Es un salario bajo para la función pública? Es que aquí lo que te lo determina son los mercados. O sea, si tú, por ejemplo, para trabajar en Hacienda, que eso es un área muy delicada, por ejemplo, toda la gente que está encargada del manejo de la tesorería del gobierno, que son especialistas en inversiones, que son especialistas en mercados financieros, en una casa de bolsa ganan 400, 500 mil pesos. Ya ganar 150, 200 mil ya implica una vocación porque pudieran ganar el doble o el triple. O los técnicos buenísimos de Pemex, que ganan 100 mil, 120 mil pesos, Shell y todas las compañías petroleras que están entrando se los van a llevar muertos de la risa si les bajan el salario y entonces te vas a quedar sin los ingenieros expertos en Pemex. ¿Tú ves ese riesgo de entrada? Ese riesgo va a ser en la disminución gravísimo. de salarios? ¿Ves otro riesgo que ya nos has manifestado muchas veces, sí, Memo? La gente, por ejemplo, o sea, hay nivel de directores de área que ganan más de 108,000 pesos. Si tú
como no van a poder ganar más que el presidente, se los vas a tener que ganar, pero la Constitución también dice que si tú ganas cierto monto, no te lo pueden bajar. Sí, sí. Entonces, ¿qué van a hacer? Si tú se lo bajas a la mala, el señor te puede demandar y te va a ganar el pleito ante tribunales. Además de que vas a perder el capital humano, vas a enfrentar un montón de demandas y no vas a tener dinero para indemnizarlos. Entonces te va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, te digo, o sea, una solución de hay que cortar, sí, pero no hay que traer un machete para que te lleves el dedo. Ahora, Memo, tú también has manifestado aquí en este espacio hace varias semanas, varios meses diría yo, el tema de seguridad, que te preocupa mucho. En específico el caso del CISEN, del que tú fuiste director del 2007 al 2011. Alfonso Durazo nos dijo la semana pasada que va a desaparecer, que es una agencia de investigaciones, etcétera, y que va a depender de la Secretaría de Seguridad Pública. Ese es un riesgo que tú ves y mayúsculo. Es una decisión muy grave, de graves consecuencias para ellos, o sea, porque el CISEN es el gran proveedor de información y de inteligencia para el gobierno federal en muchísimos aspectos. O sea, pensar que la tarea del CISEN se reduce a generar inteligencia para desarticular organizaciones criminales es ignorar y no saber a qué se dedica el CISEN y que hay una ley de seguridad nacional que le define todas las tareas y obligaciones que tiene el CISEN. Y si al CISEN lo recomponen y lo mandan a Seguridad Pública, van a estar violando la Ley de Seguridad Nacional. ¿Tienen que reformarla? Porque o la tienen que reformar o derogar o crear otra área para que se encargue de lo que la ley dice, porque más allá de la ley, el tema de la seguridad nacional existe y tienes que atenderlo. Claro. Y entonces, es a través del CISEN donde se hace. Y es a través del CISEN, porque es lo que la ley dice. Entonces, pues no puedes nada más por capricho decir, pues ahora el CISEN va a estar en seguridad pública y se va a dedicar a combatir organizaciones criminales. Para eso está la Policía Federal. Tú dices hoy en tu columna que no hay que confundir seguridad nacional con seguridad pública. Así es. Y parece que es lo que está sucediendo. Es el primer error sobre el que están así tomando esta decisión equivocada de reducir el CISEN a una tarea policial y criminal. Ahora, por otra parte, sí es verdad que se usa para espionaje político. El propio Andrés Manuel lo denunciaba hace existe unos la posibilidad y hay muchos datos que hablan de que hay excesos y mal uso de esto. Puede ser el CISEN, puede ser la Procuraduría, puede ser la misma Policía Federal. Todas las dependencias que tienen capacidades de espionaje lo pueden hacer y seguramente lo han hecho. El tema es ¿cómo impides eso? Y eso no es desapareciendo las dependencias, sino creando mecanismos de supervisión y vigilancia eficaces. Que los hay, la cuestión es proponerlos y aplicarlos. El CISEN, dices tú, control de grupos violentos, protección de instalaciones estratégicas, incluso temas de salud, ¿no? Temas de salud, todo aquello que sea una amenaza contra la seguridad nacional. Por ejemplo, una epidemia grave puede ser un tema de seguridad nacional porque te pueden matar millones de gentes. Entonces tienes que estar alerta y contribuir a generar inteligencia para que eso no ocurra. Por ejemplo, la corrupción en áreas estratégicas del Estado es una obligación y es un riesgo de seguridad nacional que tú tengas corrupción en el Ejército, en Pemex, en Hacienda, en el SAT. Y eso, por ejemplo, debiera ser tarea de generar inteligencia del CISEN. No es policíaco, es seguridad nacional. Tú dices, lo vamos a lamentar si sucede. Así es, porque no van a tener la información y la inteligencia para tomar las mejores decisiones y eso pues va a repercutir en un gobierno deficiente. Te leemos en Milenio Diario como siempre. Gracias, Memo. Al contrario, gracias, buenas noches. Guillermo Valdés.